audiencia. Esta noche aquí la presentación que estamos organizando desde el CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti, de este libro, El Partido Comunista y sus Intelectuales, Pensamiento y Acción de Héctor P. Agosti, de Alexa Majola. Hemos estado con Alexa presentando este libro ya en la sede del CEFMA de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, y ahora vamos a poner el micrófono. Hola. Hola. Bueno, mientras seguimos. A ver. Bueno, como les contaba, hemos empezado a presentar este libro que quita ser del CEFMA. Estuvimos ya en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Y hoy, bueno, tenemos la oportunidad acá en la sede central de hacer esta presentación. Hoy nos acompañan para presentar junto a la autora Atilio Borón, que es sociólogo, politólogo, coordinador de la Cátedra de Pensamiento Marxista y Poder Popular del CEFMA y director del PLEC, el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia del Centro Cultural de la Cooperación, y Raúl Serrano, también conocido por todos nosotros, maestro, actor, director, cofundador de la Federación de Teatros Independientes y autor de varios libros, Ética y Marxismo, y últimamente salió Lo que no se dice, su última obra. Antes de pasarle la palabra a los invitados, quería hacer mención a la enorme alegría que para nosotros, en el Centro de Estudios, presentar este libro, que es uno de los primeros que también estamos presentando como parte, en cierta forma, del trabajo que venimos llevando adelante desde el Centro de Estudios del Partido Comunista. Con Alexia presento este libro en un doble rol me toca en este momento. Por un lado, compartir con ella y con Hernán, que anda por ahí, parte de la dirección del CEFMA, del Centro de Estudios, y por otro lado, bueno, ser parte de la casa editora, ¿no? De Luxemburg, que hemos llevado adelante este emprendimiento. Este es un libro muy importante, creemos nosotros, en el cual, a través de la figura de Héctor Agosti, en realidad Alexia hace un marco de la época en el que se está dando estos debates y trata uno de los temas más complejos que generalmente suceden en la relación de los partidos políticos y los intelectuales, ¿no? Algo que es un tema que siempre ha sido de fuerte debate a nivel internacional, un tema que, como a mí me gusta decir, atraviesa a todas las fuerzas políticas, pero que se nota con mucha más fuerza en los partidos comunistas porque es la fuerza internacional que ha contado con mayor cantidad y calidad de intelectuales y artistas en sus filas. Entonces siempre ha sido un debate muy presente, y esto es uno de los ejes articuladores del libro de Alexia. Este libro surge de la tesis de doctorado en Ciencias Sociales que hizo Alexia, y por eso tiene una enorme documentación para llevar adelante. Son más de 80 entrevistas, de horas de archivo, de los cuales aquí presente puede dar fe de esos años de trabajo que llevaron a elaborar esta tesis que hoy en forma de libro estamos presentando. Y remarcar finalmente que una parte muy importante, algo muy importante de este libro, es que cuando nos conocimos hace unos 2 o 3 años con Alexia, que estaba llevando adelante esta investigación, los que hemos compartido el final de la investigación y este trabajo, la fundación del CEFMA y su incorporación a la militancia en estos años, hemos visto esta gran transformación que se da de una investigadora a una militante, ¿no? Es una de las cosas que, como yo dije en una de las primeras presentaciones, más me interesa rescatar, como la vigencia y lo fructífero y lo provocador en muchas cosas de ese pensamiento de Agosti, a través de esta investigación logró incorporar a Alexia como nueva militante al Partido Comunista, que hoy está trabajando codo a codo con todos nosotros. Entonces es otro de los valores que tuvo este trabajo y que tiene este libro. Bueno, sin más, y
poquito más alto. A ver si conseguimos mientras tanto oro. Y le voy a pasar entonces la palabra para seguir con la presentación a Tilio Oro. Hola, ¿se escucha? Bueno, la verdad que es una tarea difícil sintetizar la obra que estamos presentando hoy. Es realmente un trabajo excepcional, muy poco frecuente en la literatura sociológica o filosófica argentina, hacer un estudio de tal profundidad en torno a la figura de un intelectual como Héctor Agosti, que no fue un intelectual más, ¿verdad? Fue uno de los más importantes intelectuales del Partido Comunista Argentino, y además yo diría uno de los más importantes intelectuales marxistas de América Latina y del mundo de habla hispana, ¿por qué no? ¿Verdad? Y obviamente que rastrear su pensamiento, seguir de cerca todas las polémicas y las interpretaciones suscitadas en torno a sus diversos escritos, muchos de los cuales no necesariamente se alineaban en la línea política establecida por el Partido Comunista, aunque no eran antagónicos, pero sí estaban en los márgenes, requiere un esfuerzo de investigación histórica francamente muy especial. Estaba a punto de decir monumental, pero dada la edad de la autora me parece un despropósito decirle eso lo reservo para gente de mi edad, por ejemplo, que les puede decir cosas mucho peores, pero sí un trabajo muy enjundioso de investigación, esas 80 y tantas entrevistas a las cuales se refería Marcelo, el estudio de archivos, ¿verdad? El estudio de archivos tan importante, porque ya no era tan solo leer el texto, los textos fríos, escritos, coagulados, impresos, pero un poco otros aspectos, correspondencia, cartas, documentación de diverso índole. Por eso reafirmo lo que dije al principio, son muy pocos los estudios que ponemos en Argentina sobre una figura intelectual de esta talla, con ese nivel de detalle y de profundización que tenemos en el libro de Alexia. ¿Sí? Es la primera cuestión. Segunda cuestión, planteando la audacia, la valentía de ella, ¿no es cierto?, de meterse con un tema muy complicado. No es un tema cualquiera. Es un tema, digamos, de los grandes temas difíciles en la historia de los partidos revolucionarios, no solamente el Partido Comunista. Y a mí me vienen así a la memoria de golpe cuatro nombres muy importantes de grandes intelectuales que tuvieron grandes problemas con sus respectivos comités centrales de su Partido Comunista. Mariátegui, para empezar, Mella, cubano, una figura prodigiosa, extraordinaria, asesinado vilmente cuando apenas tenía 26 años, era una de las grandes promesas del pensamiento marxista hispanoparlante. Mella, con muchos problemas, ¿verdad?, con su propio partido. Y en el mundo europeo, ¿verdad?, Lucas, nada menos, y Bertolt Brecht, que hizo de la ironía, ¿no es cierto?, una de sus armas favoritas para seguir siendo militante del partido, y al mismo tiempo no ahorrar críticas a lo que veía como errores en la conducción del partido. Una de las polémicas más interesantes es la que se produce cuando ante una gran huelga general en la RDA, ¿no es cierto?, el gobierno alemán dice que se siente desilusionado del pueblo alemán. Entonces él, con esa gran ironía que tenía, decía, bueno, dado que el pueblo alemán no puede autodisolverse, lo que puede hacer el gobierno es disolverse a sí mismo, ¿verdad? Porque evidentemente el pueblo alemán no se va a disolver por más de que el gobierno esté casado con él. Digo, esto habla de la profundidad y la persistencia de estos debates, de estas complejidades que tiene la relación entre intelectuales y dirección política. El mismo Gramsci no estuvo exento, ¿no es cierto?, de todos estos problemas. Sus cuadernos de la cárcel quemaban en la mano, digamos, de una dirección que era bastante abierta y democrática, ¿no es cierto?, en manos de Palmiro Togliatti, comparada con otras, naturalmente.
Y sin embargo, los cuadernos de la cárcel empiezan a publicarse en una editorial comercial italiana en el año 1948-49, la casa editorial Einaudi, ¿verdad? Porque la prensa del partido, la editorial oficial del PC italiano, no se atrevía a hacerlo. Esto me parece importante tener en cuenta, porque muchas veces se piensa en términos, yo casi hasta diría angelicales, la enorme complejidad de la relación entre partido e intelectuales. Sobre todo partidos revolucionarios e intelectuales revolucionarios, que no hacen de la obediencia necesariamente un culto, pueden estar alineados en la línea del partido, pero su función intelectual muchas veces los obliga a hacer preguntas molestas, preguntas que responden a una lógica, y la dirigencia política de repente tiene otra lógica. No es lo mismo, ¿verdad? La tarea del intelectual en su búsqueda permanente por encontrar la verdad de los hechos históricos, bueno, muchas veces plantea incomodidades a una dirección que necesita simplificar ciertas opciones a la hora de tomar un rumbo o tomar otro. Y eso para un intelectual, aunque sea un intelectual comunista, revolucionario, ligado al partido, le genera una serie de contradicciones muy fuertes, que es inevitable, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando, por ejemplo, en un continente como América Latina, comienzan a producirse procesos como la Revolución Cubana que se apartan completamente de lo que establecían los libros, digamos. O sea, la Revolución Cubana genera un enorme debate intelectual y político en América Latina, donde muchos intelectuales de muchas fuerzas políticas revolucionarias, no solamente el Partido Comunista en la Argentina, en donde eso se sintió muy muy fuerte y queda bien documentado ahí, pero digamos el Partido Comunista chileno, yo más o menos conozco más de cerca, se dio un debate exactamente igual, ¿verdad? Y en la línea política del PS chileno, de la interpretación de algunos compañeros, de algunos intelectuales notables que planteaban una tesis de adhesión total a la Revolución Cubana, generó muchos problemas, porque, hay que decirlo, en su heterodoxia, la Revolución Cubana tardó un tiempo en ser digerida por los partidos comunistas. Y otros partidos todavía no la digirieron, partidos que se dicen de izquierda, todavía hoy en la Argentina, que se resisten, que no quieren hacer una declaración a favor de la Revolución Cubana. Y son partidos que se reclaman marxistas en alguna de las variedades más conocidas y que sin embargo no admiten, no son incapaces de incorporar este hecho, ¿verdad? Y no solo la Revolución Cubana, uno si piensa retrospectivamente que hay, digamos, del joven Gramsci, cuando escribe ese hermoso textito de la Revolución contra el Capital, que generó todo un problema enorme, porque como la revolución contra el capital era contra el libro El Capital, interpretado según el canon interpretativo dominante en aquella época. Y ahí Gramsci expresa claramente la tensión entre el gran, enorme intelectual que él era, siendo apenas un jovencito, y una dirección revolucionaria todavía, digamos, no se había formado en sí el Partido Comunista Italiano, que escribía en ese momento en el orden nuevo, pero con una dirección revolucionaria que sería el proto Partido Comunista Italiano, que no entiende, digamos, esta liberalidad de Gramsci a entender con categorías analíticas muy, muy serias, un proceso muy heterodoxo para el cual, digamos, no había una línea política acorde establecida por las fuerzas revolucionarias. Entonces creo que este tema, esta tensión, es una tensión extraordinariamente importante, y yo me atrevería a parafrasear un poco lo que dice Álvaro García Linera, que es uno de los grandes marxistas de nuestro continente, en un libro, la verdad se llama Las tensiones creativas de la revolución, que plantea justamente eso. O sea, a partir de la idea de que los procesos revolucionarios no son rectilíneos, ¿no es cierto?, no son siempre ascendentes, que tienen avances, repliegues, amesetamientos, nuevos avances, bueno, el papel de los intelectuales ahí queda realmente muy, muy seriamente instalado en el centro de la polémica. Y no es casual que, por ejemplo, en el caso del MAS boliviano, una gran parte de los intelectuales que en sus inicios acompañaron la experiencia política de Evo Morales, hoy en día se pasaron del otro lado, ¿verdad? ¿Y por qué se pasaron del otro lado? Lo mismo uno puede decir de la experiencia en Venezuela o en Ecuador, ¿verdad? Es un problema universal, y esto creo que plantea, ¿no es cierto?, el sesgo que muchas veces los intelectuales tenemos, fuertemente academicista, con una fuerte tendencia a hacer abstracción de los procesos históricos concretos en su inevitable suciedad y
subrayo esa palabra porque es así en su inevitable sociedad, y que piensan que las revoluciones son fenómenos químicamente puros. Y entonces tenemos compañeros marxistas en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, que polemizan con nosotros, planteando unas preguntas tales como ¿cómo ustedes apoyan al proceso bolivariano o al proceso del MAS? ¿Verdad? A la cual la respuesta es cómo no poder apoyarlo si nos damos cuenta de la centralidad absoluta que tiene la dominación imperialista en América Latina. Y si esos gobiernos están combatiendo al imperialismo y están siendo agredidos por el imperialismo, evidentemente que el intelectual muy refinado puede encontrar que la figura de Maduro, ¿no es cierto?, o Evo Morales o mismo Rafael Correa, no sea la mejor encarnación paradigmática de lo que debería ser un líder revolucionario universal. Pero la historia no se hace así. La historia no se hace así, ¿no es cierto? Entonces ahí vienen todos estos conflictos y contradicciones que muchas veces son explotados y muchas veces dan lugar a que los intelectuales, ¿no es cierto?, se sientan ofendidos por esta línea política que instalan a veces las dirigencias partidarias, y en ese egocentrismo exaltado arrojan junto con el agua sucia también al niño y se pasan de bando. Lo hemos conocido, conocemos. En Argentina podemos hacer un hermoso catálogo de la A hasta la Z de intelectuales que de alguna manera, en discrepancia con determinadas líneas tácticas del Partido Comunista o de otras fuerzas en América Latina, de repente se pasan sorprendentemente a la fila del enemigo. Yo puedo entender el intelectual, ¿no es cierto?, que dice no me siento representado por esta línea política, por tal partido, pero no puedo entender aquel que se pasa directamente a las filas del enemigo. Y hay muchos en América Latina que se han pasado, y en Europa, ya hablemos, a la fila del enemigo. Entonces, esta es una forma mala de resolver esa tensión, y yo creo que es importante que esta tensión pueda ser discutida. Yo siento que, por ejemplo, acá nosotros hoy, por suerte, en el Partido Comunista podemos discutir y sentir muchas cosas. Hay una posibilidad muy amplia de tener opiniones muy divergentes acerca de la caracterización de la coyuntura, etc. ¿No es cierto? Pero bueno, esto ha sido una conquista histórica también, ¿no? Me parece importante en ese sentido la labor de Agosti como punta de lanza de todo esto. Quisiera terminar solamente con dos observaciones más. Primero, me parece muy importante que a partir de la lectura de ese libro se destruye el mito del monopolitismo dogmático del Partido Comunista Argentino, que es un mito que está profundamente instalado, que mucha gente lo cree, que piensa de que este es un partido en donde hay una especie de ayatola que baja una línea y que apela a un texto absolutamente indiscutible y que no hay ningún espacio para discutir ni para apartarse de nada. Una locura, ¿verdad? Ella lo demuestra que no solamente es verdad ahora, que era verdad durante la época de Agosti. Porque Agosti fue un gran heterodoxo y estuvo siempre en el partido. Me parece muy importante esa contribución. Y la otra, que me parece también igualmente valiosa, de las muchas, yo estoy apenas sintetizando, es la idea de que hacer justicia, mejor dicho, es hacer justicia a quien fue el gran introductor de Gramsci en el mundo de habla hispana, que muchas veces se dice que fue Pancho Aricó, pero realmente el introductor de Gramsci en la cultura hispanoamericana fue Héctor Pablo Agosti, y ahí queda demostrado de una manera apabullante, más allá de cualquier duda, y eso me parece que hace a un mejor conocimiento de la historia de las ideas y de la realidad política de América Latina, y saber de dónde nos viene, ¿no es cierto?, ese enorme legado gramsciano que llega al mundo hispanoparlante, no solamente a la Argentina, de la mano de Héctor Agosti. Y creo que eso queda perfectamente bien documentado en ese libro, y es un motivo para mí personalmente de enorme satisfacción, porque durante mucho tiempo he sido criticado porque me negaba yo, digamos, a aceptar esa visión canónica que decía que había sido el grupo de pasado y presente quien había introducido a Gramsci en América Latina, y yo no tenía sino algunos elementos, pero luego, gracias al trabajo de Alexia, ahora tengo un verdadero arsenal absolutamente irrefutable de datos y de argumentos que permiten demostrar de que esta fue la verdad histórica, y eso no me parece un mérito menor. Así que bueno, nada más que felicitar a Alexia, decirle que hay muchos otros grandes personajes intelectuales comunistas de la Argentina que están esperando, ¿no es cierto?, que venga su historiadora y que prosiga su trabajo, y que bueno, realmente me siento muy feliz de haber participado en esta
esta presentación, darle toda mi felicitación. Muchas gracias. Emilio, junto con Fernando Lizarra, fueron los coautores de la tesis doctoral de Alexia cuando se doctoró en Ciencias Sociales, y el libro cuenta además con un prólogo y presentación de cada uno de ellos. Bueno, ahora vamos a acercar el micrófono a ver cómo funciona y le pasamos la palabra a Raúl Serrano. Me desorientaron porque yo esperaba hablar antes por la importancia del sujeto realmente, pero algunas cosas tengo que decir. La primera es que estoy muy contento. Más cerca del micrófono. ¿O querés agarrarlo por ahí? ¿Se escucha así? No. Bueno, entonces voy a tener que hablar así, atado al micrófono. Pero estoy sumamente contento por varias razones. Primero, porque estamos en un local del Partido Comunista, recordando a Héctor Agosti. Este es el primer motivo. El segundo, porque lo hacemos con ocasión de un libro de una joven compañera que ha sido capaz de hacer algo que yo personalmente en algún momento se me encomendó y no fui capaz, porque por supuesto no fui capaz de hacer semejante investigación como hizo la compañera. Y el tercero es porque nos permite discutir de algunos temas, a lo que hizo mención ya el compañero. Fundamentalmente él habló de los problemas con que tropiezan los intelectuales frente a la disciplina partidaria. Bueno, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de esos que no fue siempre sometido. Tengo algunas cosas que contarles, en las que intervino también Héctor Agosti. Una de esas cosas es que se me ocurrió a mí, en la década de, no sé en qué año, pero era en plena dictadura, poner el proceso de Kafka. Kafka, que era un autor decadente, como en este local un compañero dirigente me llamó para preguntarme por qué entre tantos autores yo elegía a Kafka. Y yo intentaba explicarle que el significado de una obra de arte no es lo mismo que de una fórmula matemática que se encierra en sí mismo, sino el significado de una obra de arte es un significado abierto que se completa con el contexto, y que yo estaba seguro que el proceso de Kafka iba a ser identificado con el proceso que estábamos viviendo en ese momento, y en consecuencia era una obra de un alto contenido político crítico, porque le decía al compañero yo no sé si Kafka es realista, pero lo que estoy seguro es que la realidad se ha vuelto kafkiana. Bueno, este compañero no llegamos a ningún acuerdo, pero la verdad es que yo seguí trabajando sobre el proceso de Kafka y lo puse. Y vino Héctor Agosti a ver el proceso de Kafka. Y les juro que en este momento siento una profunda emoción, porque me escribió una carta de 8 carillas explicándome por qué era importante el proceso de Kafka, en absoluta disidencia con lo que había pasado conmigo hasta ese momento. Y por supuesto, yo no solo me sentí reconfortado, sino esperanzado en este dirigente del sector intelectual al que yo pertenecía, con el cual se podían discutir los siguientes problemas, no las relaciones de los intelectuales con el partido, sino las relaciones de los intelectuales con los diversos problemas creativos que había fuera del partido y que no le preguntaban nada al partido. Yo no sé si el realismo era la doctrina revolucionaria, estoy seguro de que es un estrecho punto de mira, pero afuera sucedían cosas y a mí me parece que nuestra obligación es conectarlo con la realidad, estudiarla y en su crítica avanzar hacia la sociedad futura. Esta siempre intentó ser mi posición, muy apoyada en la actividad concreta de Héctor Agosti,
quien, puedo decir, no solo me honró como militante del partido, sino que yo era un asiduo concurrente a la casa de Héctor, porque tuve la suerte de que la última compañera de Héctor era estudiante mío, entonces con mucha frecuencia me invitaba a comer y teníamos muy interesantes y para mí formativas charlas. Tomemos uno de esos problemas y por supuesto situémonos en la época. El problema del realismo. Yo, que era un joven creador en esa época, yo me afilié al partido, le quiero decir, no porque haya leído el Manifiesto Comunista o el Capital, de verdad ese no fue mi primer paso. Mi primer paso fue pensar que si Brecht, si Neruda y si Picasso eran comunistas, y era bastante motivo para ser comunista, yo como artista. Ese fue, disculpen, no fue muy principial lo que hice, pero no me parece tan algo a lo que deba renunciar, porque el afecto y la subjetividad tienen que ver con la afiliación, no es una afiliación únicamente intelectual. Bueno, y de estos tres muchachos que hicieron que yo me afiliara al Partido Comunista, ninguno estrictamente un realista en el sentido, bueno, Brecht es un realismo pero muy particular, Picasso fue muchísimas cosas, y Neruda en tercera residencia difícilmente puede decirse que era. Y entonces yo decía, ¿por qué seguimos discutiendo del realismo? Cuando uno de nuestros militantes principales era Raúl Loza, que tenía de la pintura y tantos. Miren, esto fue una de las cuestiones que más me hicieron reflexionar durante esa época, y Héctor Agosti jugó un papel muy fundamental en esto. El realismo, yo a esta altura del partido puedo decir que puede ser comprendido como una política cultural que necesitó la Unión Soviética ante un nuevo público compuesto por millones de analfabetos. Era lógico que a los hombres de teatro y a los le pidieran, si podían. Lo que no era lógico es que esto se convirtiera en teoría obligatoria y única y castigada, además con la muerte de algunos. Señor, me atrevo a decir, a citar el caso de Meyerhold, que de entre todos los directores de teatro que había en Rusia, era el único con carnet del partido cuando se hizo la revolución. Y murió en el 42 en un gulag, qué sé yo. Entonces, el realismo, cuando vino a Occidente la famosa carta de Zdanov, y empezamos a hacer gambeta, ¿qué es realismo sin frontera? ¿Qué es defensa del realismo con una subjetividad más presente? Y yo creo que los marxistas lo que debiéramos hacer, y es lo que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años, es estudiar la praxis concreta de la creación artística e intentar describir esa praxis en su existencia. Por lo tanto, mucho más importante para la comprensión del vínculo del partido con el arte es comprender lo que es la praxis específica del arte antes que una de sus escuelas. Esta es mi postura al respecto hoy en día, y es la que me ayudó además a comprender en mi propia especificidad qué es lo que había que investigar. No un lenguaje en particular, sino el modo en que el actor daba origen al fenómeno teatral, estudiándolo con la dialéctica ontogenética que me brindó el marxismo. Yo no hubiera podido escribir los libros que escribí con respecto a la teoría de la actuación, que no son bajadas de línea del marxismo con respecto, sino el estudio de la actividad concreta de un actor, para lo cual me sirvió como herramienta la dialéctica materialista, que es algo totalmente distinto. Y me siento muy orgulloso de eso. Esto también lo aprendí de él, porque lo más importante que quiero transmitirles a ustedes es cómo se puede ser intelectual marxista y pertenecer al partido. No es tan sencillo. No solo que se puede, sino que si uno es marxista,
debe comprender que la primera tarea de un marxista es trabajar por la construcción del sujeto colectivo capaz de cambiar la realidad. No hay otra. Y esto, si uno lo entiende, entonces del otro lado vendrán chubascos y de este lado vendrán equivocaciones quizás, pero siempre está la tarea, sigo viviendo en este local y sigo militando en este partido en donde espero que me encuentre la parca cuando me lleven con las patas para abajo. El señor Héctor Agosti tiene que jugar en nuestra lucha por la cultura, y este libro particularmente, demostrar que el partido no está formado por sus declaraciones o por sus dirigentes, sino está formado por sus dirigentes y por la enorme cantidad de afiliados que dentro del partido, y sin necesidad de irse, hemos dado batallas de toda índole. No quiero recordar lo que eran las reuniones de la Comisión de Cultura del partido durante la época de la dictadura. No quiero recordar aquí, pero sería muy útil alguna vez hacer un repaso de lo que eran. No era que estábamos todos felices con los informes que nos pasaban. Muchos de nosotros practicábamos disidencia, pero absolutamente de fondo, y sin embargo, ¿no? Y eso estaba contenido por Héctor Agosti, de quien me acuerdo una anécdota para cerrar este recuerdo cariñoso de Héctor. Una vez yo estaba en el comité central con otros compañeros hablando ahí, y no sé por qué razón yo les decía, pero escúchame, en alguna instancia todos los militantes del partido somos iguales. Entonces siento que una mano me toca en el hombro, me doy vuelta y era Héctor que me decía, sí, Serrano, pero hay unos que son más iguales que otros. Y bueno, esto para recordar a Héctor, para agradecerle a Alexia por su trabajo, para sentirme orgulloso de estar en esta mesa y seguir siendo militante de este partido. Muy bien. Quiero agradecer muy profundamente a todos los que están acá, que me vinieron a acompañar hoy. A Tilio, que junto con Fernando fueron muy parte de este libro como directores y también como amigos y como contenedores en lo que fue este proceso que decía Marcelo de metamorfosis de un bicho académico, como me dijeron una vez, en algo con una perspectiva un poquito más allá. En segundo lugar, por supuesto, a Raúl Serrano, a quien admiro mucho y que fue uno de los entrevistados, de los tantos entrevistados, aunque cuando pienso en lo que fue esa larga conversación, una entrevista de 2 horas y media ya en sí es raro, es demasiado tiempo. Y fue una entrevista clave para mí porque comenzó siendo, yo comencé interpelándolo a Raúl sobre cuestiones vinculadas a Agosti, al Frente Cultural, etcétera y demás, y terminó siendo más o menos una sesión de diván en la que yo intentaba plantearle de una manera a veces poco feliz todos mis temores y todas mis inquietudes que tenían que ver con ese proceso que yo estaba atravesando, que era esta experiencia de que mi objeto de estudio se estaba apoderando de mí de una forma muy particular. Quiero agradecer también muy especialmente la presencia de familiares de Roberto Sokolowski, a quien yo le dediqué este libro, que me aguantó en 27 entrevistas, lo maté, yo liquidé con preguntas, y él fue el que con mucha paciencia me fue mostrando que este partido era mucho más que los documentos oficiales, que los documentos elaborados por una dirección política, que es justamente uno de los objetivos
no que yo tuve desde el principio, porque eso también me parece que sería honesto confesarlo, los objetivos que yo me propuse al principio de la investigación, en tanto tesis doctoral, se fueron indefectiblemente modificando en el proceso de investigación. Creo que si el proceso de investigación es sincero, eso sucede siempre, porque si uno ya parte sabiendo lo que va a encontrar y encuentra eso, o uno es muy iluminado o no está siendo muy sincero a la hora de analizar las fuentes. Y porque el contacto con estos más de 80 entrevistados y Tati, que no solamente me abrió el archivo, sino que me taladraba la cabeza también, que es una de las especialidades que tiene, mi contacto con muchos otros militantes me fueron abriendo nuevas preguntas, nuevas inquietudes, y tuve que ir buscando formas nuevas de responderlas, porque esas no te las enseñan en la universidad. Que dicho sea de paso, me enseñó bastante poco sobre lo que es un partido revolucionario, ni siquiera en sus historias. Y uno de los objetivos que se fueron generando a partir del proceso de investigación fue, como decía Tilio, romper con esta idea que yo sí había, no sé si leído en textos, pero sí recibido de profesores y demás, del Partido Comunista como un partido monolítico. Cosa que, pensándolo, digo, con dos dedos de frente, es pensar que un partido que llegó a tener no sé cuántos miles de habitantes, todos pensando igual, era de por sí poco probable. Ahora, cuando yo, a través de las entrevistas y de un montón de documentos que me facilitó Carlos Agosti, el hermano de Héctor, me voy encontrando con otro partido muy distinto al que me habían enseñado, también entiendo que había en toda esa construcción académica una intencionalidad política, porque habiendo sido formada en la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad con mucho prestigio y a la que tengo cierto orgullo de haber pertenecido, yo había perdido de vista que, además de ser una institución académica, una universidad es siempre una institución política y que responde a una forma de pensar la sociedad y una forma de pensar y de enseñar a los miembros de esa sociedad. Y el proceso de investigación me permitió empezar a cuestionar esa institución a la que sigo perteneciendo, pero me permitió pensarla de una forma más política, pensando que lo académico también es político y es un terreno en el cual hay que dar una batalla política. Y que ese partido que la academia me había presentado como monolítico, como sin fisuras, estaba compuesto por direcciones cuyos documentos efectivamente permiten hacer una historia monolítica. Digo, los documentos oficiales de un partido son siempre la voz oficial, es decir, que es aquello que el partido quiere manifestar abiertamente luego de procesos de discusión. Pero que el partido también tenía un sector sindical, tenía un sector universitario, tenía bases, tenía provincias y era además, a diferencia de todos los otros partidos, el único partido internacional, que no solamente era puesto en el banquillo de los acusados cuando se pronunciaba sobre acontecimientos argentinos, sino sobre todos los acontecimientos internacionales en los que estuviera involucrado, lo que en aquel momento involucraba a un tercio del planeta, que era el mundo socialista. Y esa forma de concebir el partido y en el cual yo fui formada en la universidad, me hizo también a mí como investigadora ponerme a la defensiva. Cuando yo iba a algún congreso a mostrar algún avance de la investigación, estaba 15 minutos justificando por qué yo estaba estudiando lo que estaba estudiando frente a la mirada desconfiada de todos mis acompañantes, para después quizá poder avanzar un poco en algo que yo había elaborado. Porque y no estoy hablando de la década del 70, porque yo no había nacido. Estoy hablando de años muy recientes y me sigue pasando que me miran con cara de esto es una cuestión anacrónica, antigua,
y no están queriendo ver, han logrado invisibilizar y formatearnos la cabeza de manera tal de que se considere al Partido Comunista como un objeto de estudio histórico. Y era algo que también yo, leyendo a Agosti, descubrí pasaba en aquellos momentos. O sea, todas las cosas de las que yo me horrorizo ahora se horrorizaron las generaciones anteriores que batallaron de alguna forma para romper ese silenciamiento. Yo, digamos, no voy a detenerme en los contenidos del libro, prefiero invitarlos a que lo lean. Algunos de los ejes fueron tocados por Raúl y por Atilio, el tema de Gramsci. Es un libro que, insisto, empieza siendo puramente académico y ya al momento de la defensa de la tesis, lo primero que me dice el presidente del jurado en la defensa es estamos en presencia de una tesis muy política. Y después nos pusimos a discutir sobre el contenido. Y eso que 5 o 6 años antes me hubiera parecido bueno, no, pero yo en realidad la academia, que a esta altura que me haya dicho eso, que era una tesis y que es un libro muy político, para mí hoy es un elogio, porque me parece que además estamos en un momento de recuperación de la política. Este libro intenta insertarse en eso, a discutir algunas cosas puntuales que tienen que ver con la historia del Partido Comunista, con la forma en la que se nos ha enseñado el pensamiento revolucionario en las academias, con la relación compleja entre intelectuales y partido. Muchas de esas cosas que yo estudiaba hace unos años hoy me atraviesan. Y Héctor Agosti ha sido un gran maestro para mí. No tuve el privilegio de tenerlo como maestro en vida, pero leer sus obras nos abre un camino de cómo pensar el mundo en general, porque además ha sido un intelectual que se pronunció sobre un montón de temas. Raúl mencionaba el tema del realismo, por ejemplo, que fue en su momento un tema de gran discordia, no solamente en el Partido Comunista Argentino, sino en todos los partidos en el mundo, y la forma en la que Agosti incentivaba el debate permanente en su entorno y en sus discípulos, cosa que muchas veces después se vino contra él, porque el estimular el pensamiento crítico y enseñarle a pensar a la gente implica después tener que bancarse sus respuestas, sus planteos, sus divergencias. Y Agosti estuvo muy preocupado también por eso, de pensar la importancia que tenía el debate y las tensiones para que un partido realmente fuera una instancia de formación y de crecimiento importante, como efectivamente lo fue, por lo que decía Marcelo. La gran mayoría de nuestros artistas y nuestros intelectuales estuvieron y pasaron en algún momento por las filas de este partido. Indudablemente algo en ellos siempre dejó, y que esa grandeza que hace el hecho de que existan tensiones y debates dentro de un partido es lo que hace, creo yo, que a pesar de todas las vicisitudes por las que pasó el partido, históricas, persecuciones, porque siempre es muy fácil escribir la historia, como dicen, con el diario del lunes, pero otra muy distinta es haber atravesado todo lo que implicó para mucha de esta gente que está mencionada en este libro, poner no solamente una reflexión y un debate, sino ponerle el cuerpo día a día a la lucha por algo que es muy digno, que es simplemente y nada menos que un mundo diferente. Yo quisiera terminar, en todo caso, si alguien quiere hacer algún comentario, agradeciendo a todos los que fueron parte de este trabajo, porque una investigación en general lleva la firma de alguien, en este caso mía, pero una investigación
de esta magnitud, no de esta importancia, pero sí de esta magnitud, es impensable sin los testimonios, la paciencia, la participación, el consejo, la discusión y todo lo que hace que yo haya podido sobrevivir a lo que implica una tesis doctoral que no es nada sencilla. Quiero agradecer también a la gente de Ediciones Luxemburg por haber confiado en que este trabajo podía tener algún valor, que espero que lo tenga, por lo menos para discutir y para conocernos un poco más, porque no es simplemente la historia de un partido, es la historia de un país, de una época, a través de un partido y a través de los ojos de un intelectual, pero es mucho más que eso. Muchas gracias. Ilio, Raúl, Alexia. Los invitamos a todos, los vamos a invitar a compartir un vino ahora acá en el patio del local. Pero antes quería aprovechar para invitarlos a un par de actividades que vamos a tener esta semana. Mañana a las 18:30 horas vamos a tener una charla sobre el protagonismo del colectivo LGTB en la lucha por la liberación de los pueblos, con la presencia de Loana Berkins. Y el viernes a las 19 horas vamos a tener el segundo encuentro de un ciclo que con muchas ganas y mucha fuerza hemos comenzado el mes pasado en el CEFA, que se llama Poesía Profunda, que va a tener lugar todos los últimos viernes de cada mes. Y este viernes va a ser un encuentro de poesía, empanadas y vino, como convocamos siempre, en homenaje a Armando Tejada Gómez. Y contaremos con la presencia de Gloriana Tejada y de Carlos Carbone y de todos los que quieran asistir al encuentro y a participar en la charla, lectura de poesía, etc. Así que, bueno, invitados a estas actividades, muchísimas gracias por su presencia y bueno, seguimos afuera. La seguimos afuera. Muchas gracias. Yo me encargo de conseguirlo. ¿Dónde se ve el libro? La carta perdida, es una obra. ¿Cómo funcionaba el arte en la sociedad? Pero sí tendría que estar un día sobre las reuniones. Yo generalmente la presentación les hago con la editorial a los profesores. No, pero si me hubiesen notado la mano no me problema. Acá hay 4 unidades por semana para debatir. Hay 4 semanas por semana, 4 unidades por semana. Y 4 por semana. Yo tengo que ver si de barcos, sucas. Qué sé yo, ya la memoria me flaquea. Atilio, él puede tener mi señor. Raúl, ¿cómo te va, muchacho? Claro, los debates existieron, ya sabemos. El menú de sapos que teníamos, la cantidad de sapos que nos morfamos. Me acuerdo del día de aquella conferencia tuya,
allá en el centro de estudios, cuando él te preguntó, Rosa, si lo suyo era realismo, se enojó furioso. Pero yo escribí sobre el tema porque es muy interesante. Claro que además, el término realismo, Gaudí, habló de realismo sin fronteras, porque Una polémica en 68. había que adaptarse a lo que le han dicho los muchachos, en vez de mirar la realidad y decir, no, aparte del realismo hay otras actitudes que también, como el arte de Occidente, dejate de hinchar la pelota, había que meterlo en eso a Miller, Había una cosa por cerrada. suerte, a mí. Pero eso no sucedía a mí, y en la comisión de cultura no pasaba. Con todos los compañeros no. Había alguno que se escapó y sigue escapándose. Pero en la comisión de cultura no pasaba eso. Una polémica entre Raúl Larra y Viñami sobre Cortázar. Yo no estaba en el No, país. no lo conocía. Yo no estaba, yo vivía en Tucumán. Y entonces yo me chupé los debates de allá y los problemas de allá. A mí no me tienen que contar lo que fue en la política cultural. Sí, además me acuerdo de la respuesta del proceso, que siempre digo lo mismo. No recuerdo en Argentina una apuesta semejante. Realmente interesante. Pero por otro lado, rescate de toda una historia de lucha Pero militar. ya que te digo que yo hoy estamos de nuevo en la dictadura y no soy capaz de poner el proceso. No me animo. En ese momento era irresponsable o no sé qué. Bueno, también Carta Abierta. Sí, Carta Abierta. Teatro Abierto. No, Teatro Abierto. Teatro Abierto. Me acuerdo de la organización Bueno. de Teatro Abierto. Otra. Y fue todo. Che, siempre años quiero complejos. llamarte porque quiero charlar con vos, porque no. Te llamé varias veces los martes, pero no a la hora adecuada. Pero no tenés mi teléfono para Ah, bueno, dale. Desde el 57 al 67, pero afuera y sin ningún contacto. La figura que intentó ya en aquella época él planteaba muchas cosas, un adelantado al tiempo. El 84, yo lo conocía. Falleció Alfredo Varela también, en el 84.
Dale porque te da la naturalidad del carajo. Aparte con el pastel del centro. Ay, uno escribió un mensaje con el otro. Léelo mañana, no mi porque te toca la 16. ¿Qué? Ah, postdata. Postdata. Ah, 9:30. ¿Y cómo lo ¿por? Estamos saliendo. Hola, ¿qué tal? Para madrina y